Yo conocí a Ronald Kay cuando trabajaba en la Galería D21, Galería de Arte en Providencia, y Kay era casi como un dueño de casa, ¿no? Ahí. Tenía una relación súper cercana con Pedro Monte, el director de la galería, y estaba siempre muy involucrado en la toma de decisiones, las exposiciones, lo que se editaba. Iba súper seguido. En la galería, bueno, el director de la galería Pedro también tiene una colección de arte chileno contemporáneo muy rica, tiene hartos documentos también, entonces ahí Kay tenía obras de él, entonces una de las primeras pegas en D21 fue justamente hacer un catálogo de lo que estaba en la colección de Pedro Monte. Entonces estuve catalogando obras documentales de Kay, Didborn, de toda la escena avanzada, digamos. Y además viendo a Ronald cuando entraba y salía de la galería o se juntaba ahí con Pedro para salir, qué sé yo. Y luego de un tiempo empecé a trabajar ya como en la galería misma, digamos, no en el archivo, sino que en la galería. Y un día Ronald llegó con un proyecto expositivo. Yo lo estuve como acompañando en todo ese proceso como de creación de obra y de producción de la exposición, que luego se convirtió en lo que ya conocemos como las interneteadas. Y ya 2013, que yo dejé de trabajar en D21, seguí trabajando con Ronald en las interneteadas y luego casi como su asistente, que iba así como fijo 2 veces a la semana a su casa a trabajar en otros proyectos también. Entonces, claro, tuvimos como un periodo de trabajo intenso, digamos, de 2011 a 2014, principalmente con las interneteadas, pero después como con otros proyectos paralelos, como el libro del monumento de Lorenzo Berg. También lo estuve apoyando cuando las interneteadas se expusieron en otros lados, como la itinerancia que hizo la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, o cuando estuvo en el Bellas Artes, en la Bienal de Artes Mediales, un libro de graffiti y algunas otras cosas como pequeñas, no sé, transcripciones o ayudándole a dar vueltas a lo que iba a ser su biblioteca, cuando él aún no tenía la biblioteca en Chile y pensaba qué iba a hacer con todos esos libros que iban a llegar de Europa y que no le iban a caber en la casa. Entonces pasábamos harto tiempo tomando café con miel de palma en el patio precioso que tenía en su casa. Y después, bueno, la instalación en esta segunda casa, taller que tuvo Kay también en Bellavista. De hecho, en algún momento Kay me ofreció que cohabitara ese espacio de taller con él. Pero yo estaba como en otro momento, me cambié de pega, qué sé yo, y no lo hice, pero sí, por ese periodo 2011-2014 habité harto como Kay y su vida doméstica también. A partir del trabajo de las interneteadas, Kay empezó a separar como todo un cuerpo de imágenes que tenían que ver con muros. Y eso luego devino de alguna forma, porque todo con Kay son como procesos largos que siempre vienen de algún otro lado, ¿no? De obras o de ideas que tenía de antes. Y eso devino después en un proyecto de libros de graffiti. Entonces también la idea era, como parecían las interneteadas de algún modo, de hacer confluir imágenes, pero ya no como tipo collage, como superpuestas unas con otras, sino que era una página con otra, como la conciencia del libro abierto y esta doble página. Entonces ponía grafitis más contemporáneos, con grafitis más tipo tag o texto, y hacía dialogar esas imágenes. Era más bien como un apéndice de las interneteadas, porque las interneteadas son imágenes sacadas de internet de distintas cosas,
y en algún minuto armamos como una carpeta que era de grafitis exclusivo, entonces eran como interneteadas de grafitis. Las interneteadas, por ejemplo, no se creaban pensando en cómo se iban a exhibir, que es algo como súper distinto a lo que yo estaba acostumbrada a trabajar en la galería, porque uno siempre piensa, no sé, pues en el muro, en el tamaño de la obra, en la materialidad, qué sé yo. Pero el acercamiento de Kai a la imagen digital era en su pantalla. Entonces, hay veces que se quedaba al día, a la noche, haciendo composiciones de imagen. Yo llegaba al día siguiente y me decía, ya, esto, pero necesito que las capas, o sea, había que cambiar el orden. Entonces él armaba como maquetas de lo que quería y al día siguiente yo llegaba y me daba como las indicaciones técnicas y yo le armaba la imagen. Más o menos así trabajamos, como que todo el proceso creativo era él y yo era como la máquina que hacía mover el, el programa en el computador. Y después las composiciones, claro, como decía, como no estaban pensadas para ser impresas, sino que lo veía en su pantalla, luego teníamos que ir como agrandando la base de la imagen, ¿cachai? Porque ponía imágenes muy grandes y quería que fuera así de grande, entonces eso no iba a caber en el formato del libro, que era 30×40, por ejemplo. Entonces teníamos que hacer como zoom out de la imagen y nos quedaba como todo un margen blanco y ya empezábamos como todo el ejercicio de composición de nuevo. Entonces el proceso de Kai era como bien como acumulativo. Y también como que trabajaba harto como con esa acumulación de las imágenes digitales, como todas las carpetas para armar las interneteadas tenía como súper clasificados los tipos de imágenes o por color o estas carpetas de los grafitis. Entonces su ejercicio de construir interneteada era bien como de archivo, ahora pensándolo así. Así como con los grafitis, también estuvo como súper interesado en algún momento o en algunas piezas en utilizar imágenes de publicidad callejera, digamos, afiches gigantes del metro o de Estación Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad antes. Entonces como todo ese tipo de imágenes puestas en la ciudad, pero tomadas en fotografías digitales y vueltas a componer, yo creo que ese ejercicio le interesaba harto. Y ahí entraron los grafitis, pero también los afiches de multitienda o de telecomunicaciones, digamos. Pero luego fue desarrollando, claro, como esta carpeta especializada en graffiti. Sí. El graffiti, claro, es un fenómeno global y su dependencia en Chile es manifiesta, independientemente de que a través de esa influencia se desarrollen en la iconografía la captación de cánones que descifran la mirada popular sobre sí misma, y en ese sentido se abre y descifra al inconsciente popular contemporáneo, cosa que da para mucho y es esencial, aunque es materia de otro ensayo. Lo que trataremos aquí es el efecto de la inscripción del graffiti en el territorio, etc. Confrontarse frontalmente con el transeúnte, con el propietario y el municipio, hacernos cómplices o enemigos, obligados a participar o a oponerse. Paint war, es la divisa. Romper los límites establecidos para acceder, después de tanta apropiación, reglamentación, por efracción, por contravención, a lo que nace y bulle en la transgresión. Pero la insubordinación frente a lo establecido no es un acto, por gratuito que sea, indeterminado y en el aire, sino que va a la conquista de un sentido, busca dar expresión a lo reprimido, forzar y obligar a una imaginería común. Todo lo que no tiene lugar súbitamente puede tenerlo, por angas o por mangas, pero no es solamente pensando en el espacio físico, sino en el talento, el oficio, el conocimiento del imaginario popular, el placer de chapotear en lo híbrido. Pensemos cuánto espacio público ocupa la publicidad, pensemos en la cantidad de megapaneles, más legales que el Código Penal, que solo fuerzan la compra, el consumo, que erosionan la vida pública y el equilibrio social. Por ejemplo, esa imagen del diario La Tercera. Qué ridículo, qué cómico, qué pop es Baquedano, popísimo el general enfrentado a la mega publicidad.
dominando la Plaza Italia con las dos modelos que publicitan ropa interior. No a la iluminación artificial del museo, invariable, reclusa y pálida, sí a abrir las grandes alamedas, a ocupar el cityscape de la metrópolis o las desahuciadas callejuelas provincianas. Lo dejo hasta ahí, pero siento que en este par de párrafos como que tiene un poco sentido con lo que, como con mi recuerdo del acercamiento de Kai, como es eso de la recolección de imágenes de la calle y de ir juntando también, archivando imágenes tanto de publicidad como de grafitis, y como esas dos cosas como que conviven en el espacio urbano y después llevado a la interneteada, que es como vuelta y como exacerbación de esa intervención callejera, que me parece como súper interesante y como devino en ese interés por el graffiti después para trabajar en ese otro proyecto. Y la publicidad, además como de la incitación al consumo, algo que le interesaba mucho acá y también era como esa representación de la mujer y como la objetualización y como la... que después se contrastaba un poco también con la estética del graffiti, porque claro, hay mucho graffiti que es contestatario y como una mujer luchadora, pero también hay mucho graffiti, de hecho hay unas interneteadas con stencil de mujer curvilínea y como de la otra línea también, entonces como no toda intervención callejera siempre va a desafiar como esa norma de lo femenino, pero eso mismo lo hacía interesante, ¿no? En la medida en que estaba siempre como... Nunca estaba la imagen sola. Aunque esté la imagen sola, porque incluso Ikai tiene algunas interneteadas en que es solo una imagen, siempre está pensado para leerse en relación a las otras imágenes, a la serie completa de interneteadas. Este ejercicio que de hecho no me acordaba, y me emociona ver mi letra aquí, así como súper escolar con todo. Acá lo que hicimos fue hacer una selección de interneteadas, que son estos collages digitales, digamos, separar unos para un video que se llama La sangre de Cronos, que estuvo expuesto en esa exposición y después también circuló en otras instancias, y agrupar interneteadas para las dos principales salas de la Galería de 21. Entonces, claro, uno, video Sangre de Cronos, y dos, los que están expuestos en D21, la sala 1 y la sala 2, y esas están también diferenciadas, sala 1. Y después está la sala 2. Esta también es mi letra. Y aquí están las descartadas, algunas que pensábamos que se iban a exponer, pero después o no cabían, o no quedaban bien, o no armaban como el relato con las demás, entonces se iban descartando. 90% 60, eso también es mi letra. Como ir definiendo como el guión de la exposición, porque una vez agrupadas, la sala se recorre como... o sea, se puede recorrer de mil formas, pero está pensada para recorrerse como de una forma en particular. Entonces se armó como un relato donde hay como acciones, como aquí está, no sé, un fusil, las manos, qué sé yo, como que va, como decía antes, está pensada cada imagen para leerse en el conjunto de las otras imágenes de la serie. Entonces también imprimir las interneteadas en distintos tamaños era una herramienta para construir este relato entre las imágenes y dar ciertos énfasis. Y también cómo iban a estar montadas, porque después montamos unas sobre otras, por ejemplo, o otras sola en un muro dejando este espacio blanco. Entonces, todo ese tipo de decisiones como de montaje eran parte de la construcción del relato de las interneteadas y cómo estaba pensada para ser leída una después de otra y cómo eso iba entregando cierto tipo de información. Bueno, y la impresión de las interneteadas también fue como todo un tema, ¿no? Porque, claro, el trabajo con la imagen digital a partir de imágenes de internet no eran imágenes de alta resolución, digamos, ni tampoco eran todas imágenes originales, sino que eran recopiladas de distintas fuentes. Entonces, después sí se imprimieron
en alta calidad en un taller como... Sí, con Grönemeyer. Entonces, claro, como todo ese cuidado por el papel, por el color, por la prueba de imprenta, sabiendo que estábamos trabajando con imágenes pixeleadas, era como súper interesante y había como que conversar harto con la gente que estaba haciendo la impresión misma para que entendiera si así es como queremos que salga, digamos. No es un error, claro. Es a propósito que en la interneteada haya imágenes que estén en alta resolución y al lado o un pedazo de otra que no, ¿cachai? Y hay otras que hay unas imágenes de Egipto donde está el píxel aumentado al máximo para que se vea el píxel de color café y al lado el amarillo, porque eso es lo que queríamos ver, cómo era la imagen al ampliarse al máximo y cómo eso entregaba una lectura a cómo nosotros consumimos imágenes sobre Egipto, ponte tú, de turismo, o de libros de historia del arte, o etcétera. Bueno, conociendo a Kai como en esta faceta más de artista visual, digamos, pero que trabaja a partir del simbolismo en las imágenes y también como de estas prácticas de archivo, recolección y armado, composición, digamos, de las imágenes, él siempre estaba buscando referencias de prensa, de imágenes, por el computador y de libros también. Y tenía esa como nostalgia de su biblioteca, de sus libros que no estaban con él, que en algún momento se iba a traer desde Europa. Pero no tenía dónde alojar esa cantidad de libros. Bueno, nosotros en general trabajábamos en su casa, muchas veces almorzábamos juntos y me quedaba a almorzar con él y tenía un vecino o un restaurante vecino donde a veces íbamos a comprar y llevábamos a la casa y el almuerzo era como típico, no sé, como carne con arroz, pero siempre como con un vasito de consomé. Eso como que también lo recuerdo como con harto cariño, entonces nos tomábamos ese consomé. Y él me contaba, bueno, de su vida anterior, de distintas relaciones que había tenido, también me daba consejos amorosos, por supuesto. Me hablaba harto de su hijo, de que estaba esperando un nieto también y que tenía ganas de que lo vinieran a visitar. Y le preocupaba eso de no tener espacio donde recibir ni a su hijo, ni a su nuera, ni a su nieto, ni a su biblioteca. Por otras razones terminó consiguiendo una casa dentro de su misma calle, Isabel Riquelme, si puedo decirlo, a un par de casas de su propia casa, que estuvo remodelando y adecuando para convertirla en el espacio donde podía recibir y podía como armar ese espacio, ese nido para su biblioteca y para su hijo y para su nieto. Entonces, como que todo iba junto en el mismo paquete, ¿no? Y era muy lindo eso. Era súper considerado, Ronald, como que se preocupaba mucho de esos detalles. Sí, y él, bueno, en su casa tenía una biblioteca chiquitita, era como de 1 metro, no recuerdo si era giratorio o no, pero que tenía libros como por distintos lados. Sí. Y esa era como su biblioteca base de la casa. Entonces, de hecho, a mí me extrañaba que Ronald Kay en su casa no tuviera más libros al principio. Y después entendí que, bueno, claro, que su biblioteca no estaba con él. Y esta nostalgia, ¿no? De traerlos y de la imposibilidad y las dificultades y del viaje y de la otra vida y como todo eso junto. Nunca dejó de ser un Ronald Kay severo, digamos, como que se enojaba si es que yo llegaba tarde, ponte tú, porque, bueno, por supuesto, y tenía toda la razón. Pero era súper considerado, le tenía mucho cariño a la gente, a su familia, a los vecinos, a los del almacén, a los libros, a las imágenes. Es una persona a la que le tengo mucho cariño. Después que nació mi hija, una de las primeras personas a las que le llevé mi hija en brazos a que conociera fue a Ronald Kay. Y nos sentamos en su
patio a tomar café y Ronald le tenía un regalo a mi hija recién nacida, o de semanas, meses, no sé, pero guagua, digamos. Abrí yo el paquetito y era, o sea, él me dijo, la primera joya que va a tener tu hija Victoria. Y era una pelota que todavía tengo, una pelota maciza de lapislázuli, dijo, para que el mundo esté en sus manos. Hermoso.